aprendizaje durante la infancia. Hay poca literatura que relaciona el juego con la adolescencia. Y el videojuego en tres tipos, que serían el juego de ejercicios, el simbólico y el juego de reglas. El de ejercicios es pues, de los niños, placer sensorial, siempre tenemos la capacidad de agarrar, tirar, analizar objetos. El juego simbólico, que es como el más característico de la infancia, que consiste en representar objetos, situaciones, personas que no se encuentran ahí. Y el juego de reglas, que es una suma de todas esas capacidades y que es por naturaleza o por definición, mejor dicho, social. Porque las reglas se construyen con el conjunto. También está el adolescente. Realmente los autores, entre los autores que hablan de la adolescencia, no hay un acuerdo general sobre el rango de edad de la adolescencia. Hay autores que dicen que incluso hasta los 24 años. Pero lo que sí están de acuerdo es que es una etapa de definición de la identidad. Entonces, esta autora, Cantor, 2008, hace una reflexión sobre qué es lo que implica ser adolescente en el contexto actual, qué es lo que implica tratar de formar la identidad tomando los referentes del mundo actual. Todas las épocas de la humanidad tienen siempre dicen de sí mismas que son una época sin precedentes. ¿Sí? Puede que tengan razón, puede que no, pero hay un hecho objetivo de la actualidad es que nunca había existido un avance tecnológico como el actual. ¿Eso qué hace? Bien, pues, por favor. Buenos días. Buen día. Sí, gracias. Bueno, entonces, ¿qué es lo que implica formar la identidad, formar las percepciones del mundo y de sí mismo en un contexto con tantos referentes como nos brinda la tecnología actual? Entonces surge esta pregunta: ¿qué referentes brinda el contexto en el cual se forman los adolescentes en la actualidad? Y más que qué referentes es cuántos referentes, ¿sí? Porque los referentes que tienen los adolescentes para formarse están en todos lados, antes eran mucho más limitados, ¿cierto? Y están como nadando en un mar de información, cierta o falsa. Ahí ya hay una gran discusión, pero es demasiado. Y por último, las competencias lingüística y comunicativa, que hace referencia a la competencia lingüística, se relaciona más con lo gramatical, con la formación correcta de los enunciados, el sujeto, el verbo, el complemento, los artículos, etc. Y la competencia comunicativa surge de utilizar esa competencia lingüística de manera adecuada dependiendo del contexto. Entonces, no es solo yo hablar bien, sino saber cuándo hablar, con quién, de qué manera, no llegar, por ejemplo, a esta exposición hablando como si estuviera, no sé, en una clase como escolar. Eso sería la competencia comunicativa. De ahí entonces surgen los objetivos de la investigación. Porque en un mundo donde se caracteriza la rápida comunicación, surge un proyecto que la necesidad sea mejorar la competencia comunicativa. Por lo mismo, porque como hay tantos referentes y hay tantas posibilidades de comunicación, la comunicación es muy amplia, pero puede ser superficial, ¿sí? Entonces la idea del proyecto es contribuir a la formación académica integral de los adolescentes utilizando el juego como una herramienta para el desarrollo de los procesos de comunicación. Y los objetivos específicos que me ayudarían a llegar a ese objetivo general serían primero identificar esas dificultades académicas relacionadas específicamente con la comunicación, diseñar herramientas que sean lúdicas, o sea, juegos, y por último evaluar y rediseñar esas mismas herramientas de los procesos metodológicos. La metodología que se utilizó para la investigación fue investigación, acción, participación. Eso quiere decir que es un proceso cíclico en el cual se dividen estas 4 etapas de observación. Hay una observación inicial que inició desde el primer semestre del presente año, en donde se analizan, pues se recoge información de los estudiantes, se hizo con unos formatos de observación, diarios de campo, incluso se llegó a aplicar una encuesta de los lectores de la guía de español, un análisis que consiste en un proceso de triangulación donde se utilizan esos datos recolectados en la observación y se comparan con teorías, ya sea académicas o pedagógicas o lingüísticas, que puedan explicar los fenómenos que se encuentran. La etapa del diseño, que es como tal el material que se propone, son todas las planeaciones de clases, los juegos y las actividades. Y por último, la aplicación, que es llevar ese material al
el proceso cíclico en donde se hace otra vez la observación de ese material, se vuelve a analiza, se rediseña y así continuamente. Entonces, el análisis de lo que surgió de la observación, yo lo relacioné con el esquema de comunicación de datos. ¿Sí? El propone este esquema incluye los elementos para que se dé el proceso de comunicación, pero tiene algo muy importante y es que dice que todos los elementos deben funcionar al mismo tiempo. Entonces tenemos el emisor, el receptor, mensaje, código, canal y contexto. Y lo que yo hice fue analizar cómo funcionaban esos elementos en el salón, cómo funcionaban esos elementos en la clase de español. En cuanto al emisor y al receptor, muchas veces en la educación tradicional, que tengo que decir que no es el caso que yo me encontré acá, porque aquí sí había un muy buen equilibrio, pero en la educación tradicional suele haber un desequilibrio entre el rol de emisor y receptor que los estudiantes. Casi siempre ellos están acá en la parte de receptor, ¿cierto? La idea es que se logre algo mucho más equilibrado. Y aunque, como les digo, no era el caso cuando yo entré al salón, porque yo notaba que se era muy equilibrado, sí se notaba que algunos estudiantes venían o vienen con la costumbre de estar siempre en la parte de receptor, entonces el poco por actividades en algunos casos. Entonces la idea es formar a los estudiantes como mejores emisores y mejores receptores, porque el hecho de que un estudiante esté, por ejemplo, solamente en la parte de receptor no significa que realmente esté cogiendo la labor del receptor, porque muchas veces puede llegar a darse el caso que los estudiantes estén recibiendo la información, pero estén presentes, digamos, solo de manera física, pero no presentes mentalmente en lo que se está comunicando en las clases. También está la parte del mensaje, que quiere decir la forma en la que se pasa esa información. Esto hace referencia a lo que en la educación se conoce como transposicionalidad, que la forma en la que se debe entender transposicionalidad es una simplificación de los términos, porque la idea es que se entienda a los estudiantes como capaces de comprender términos y conceptos complejos, ¿sí? Sino realizar una traducción entre comillas a la forma en la que los adolescentes entienden el mundo. Tenemos también el canal que hace referencia a la forma, el medio por el cual se transmite la información. En el proyecto pues, se enfoca en constantes interrupciones en el canal, en el curso real. Es que aquí estoy trabajando. Bueno, el código hay aparentemente un acuerdo en el código porque los periodistas hablamos español y los estudiantes y los docentes entendemos el español. Sin embargo, Jacobson relaciona esta parte del código con una función del lenguaje que es la metalingüística, que tiene mucho que ver con los significados de las palabras. ¿Qué pasa? Hay términos que influyen mucho en el proceso de aprendizaje porque influyen la manera en la que los estudiantes y los docentes se reconocen a sí mismos de lo que están haciendo. Entonces, si los estudiantes y los docentes tienen diferentes conceptos del significado de estudiante, tienen diferentes conceptos del significado de aprender, es difícil que se construya un aprendizaje, ¿cierto? Porque si para mí clase significa, no sé, un espacio de discusión, un espacio de aprendizaje, un espacio de construcción del conocimiento, pero para los estudiantes clase significa algo a lo que voy por obligación, algo que no me gusta. Si no estamos de acuerdo en el significado de esos términos que influyen en el proceso de aprendizaje, es complejo que se construya el mismo conocimiento. Entonces, a partir de esas necesidades que se identificaron y de relacionar lo observado con esta parte teórica, se proponen diferentes actividades lúdicas que puedan cumplir con diferentes objetivos. Entonces, por un lado, traje dos ejemplos de juegos que hicimos durante este semestre. El primero consistía en emparejar ejemplos de manera grupal. Entonces, esta actividad yo la apliqué cuando estábamos viendo tipologías textuales. La actividad se hace de la siguiente manera: se divide el salón en grupos pequeños y a cada grupo se le da un papelito con una tipología textual. Tiene que haber dos papelitos con cada tipología textual para que los estudiantes de su grupo lo lean, lo analicen y digan, bueno, creo que esto es un texto argumentativo, y encuentren en el otro grupo que tenga otro texto argumentativo. ¿Cuáles serían los objetivos? Primero,
transmitir o enseñar como tal los contenidos del aula, pero al mismo tiempo involucrar la corporalidad, que es una parte muy importante de la educación que se suele dejar a un lado y que ayuda, realmente tiene muchas ventajas en procesos no solo de memoria, sino que en la construcción de cognición. Y también favorece procesos de comunicación y de discusión académica, porque cuando los estudiantes se juntan y dicen, listo, yo creo que esto es argumentativo, no, yo creo que esto es expositivo, claro que yo creo que empezar a discutir por qué, y eso favorece la discusión académica. Lo interesante de este tipo de actividades es que no se necesita aplicar exclusivamente en el área de español. Por ejemplo, esta actividad se podría aplicar en matemáticas. Si yo en vez de dar papeles con tipologías textuales, doy operaciones que den el mismo resultado y los grupos tienen que buscar las operaciones que den el mismo. O si doy un elemento químico y en el área de otro grupo otra forma de representarlo. ¿Sí? Lo interesante es que se pueden adaptar. Y el otro ejemplo son las trivias, que también las aplicamos con los grados octavos y novenos, que bueno, consisten en lo que todos conocemos por trivias, se puede hacer de manera individual, o se puede hacer de manera grupal, o en parejas, y son una serie de preguntas con lo que se tiene respuesta y un tiempo limitado para responder, y como objetivos, pues pueden tener varios objetivos. Se pueden utilizar como diagnóstico del tema, se pueden utilizar para evaluar un tema, se pueden utilizar para introducir un tema y al mismo tiempo fomentar la competencia, la motivación, la participación de los estudiantes y otra cosa muy importante que es la curiosidad. Los resultados y las conclusiones del proyecto después de aplicar las actividades es que efectivamente el juego sí favorece al desarrollo de las competencias lingüísticas y comunicativas y al mismo tiempo la motivación y la predisposición de los estudiantes frente a las clases, que involucrar la competencia sana y otros tipos de inteligencia como la corporal. También tiene ventajas para no solo la memoria, sino para la comprensión en general. Y por último, que esa reflexión conjunta que se hace después de las actividades favorece o puede llegar a favorecer la autorregulación académica, que sería como lo ideal de los estudiantes, ¿no? Que se haga cargo de su propio proceso de aprendizaje. En cuanto a las limitaciones, eran más que todo contextuales y circunstanciales. ¿Sí? Se puede favorecer el desarrollo de las competencias comunicativas, pero es difícil, por ejemplo, cuando hay mucho ruido en el exterior, cuando las condiciones climáticas no lo permiten, cuando suceden eventos contingentes que dificultan todos esos procesos. Esta es como la última parte como de reflexión y de conclusiones del proyecto. Dice que los estudiantes de Sólido Pablo VI son una muestra de la calidad humana y académica que a lo largo de los años ha logrado demostrar la institución. Adaptar nuevas dinámicas que aporten a su misión puede fortalecer aún más el rendimiento de los estudiantes y contribuir a una formación integral que prepare ciudadanos competentes y capaces, pero también sensibles a su contexto y a las necesidades de este. Los avances tecnológicos nos presentan ante un mundo en el cual la información está siempre al alcance de la mano. Por ello, como educadores, es importante cuestionarnos sobre la necesidad de formar seres humanos que, más allá de acumular conocimientos, sepan qué hacer con ellos y sepan interactuar de manera asertiva, respetuosa y empática con el mundo que los rodea. Esa sería como la conclusión, los agradecimientos del proyecto, especialmente a los estudiantes de los grados con los que interactué, que fueron sexto C, octavo B, octavo C, noveno B, y a las profesoras que me ayudaron en este proyecto, profesora Marta, mi asesora Mariluz y Liliana Montoya, y ya estas son las referencias. Eso sería todo. Preguntas, comentarios. El aplauso. Bueno. Preguntas.